Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Chayo? Bueno, les damos la bienvenida. Hoy invitamos a Harry Potter al podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque me acordé que una de mis maestras definía la magia como un cambio en percepción, ¿no? Y esa definición me gusta mucho. Si seguimos un poco la progresión de lo que hemos visto en los capítulos pasados, hemos estado viendo cómo si podemos quitar las telarañas de la cabeza, soltar el control, estar en el presente, confiar en la intuición, que es esa parte que nos une a través del alma al todo. Entonces podemos empezar a actuar de forma distinta. También vimos que una de las programaciones o de las elecciones que yo tengo es el poder enfocarme en el lado positivo de las cosas. Entonces, creo que me gusta esto de pensar en la magia porque estamos entrando en una parte es que yo ya a base de repetición y de familiarización vaya creyéndomela más, que yo soy el que está creando mi realidad y todo lo que veo, pero creo que estamos entrando un poco en lo que le dicen causalidades o diosidencias, ¿no? Que es esta parte de lo que yo le digo la magia en el sentido de que si yo estoy realmente en menor oposición a este flujo natural de lo que está ocurriendo, entonces debería de rectificar el curso pues de forma más amistosa, si lo quieres ver así, en lugar de quedarte dormido en la carretera y dar el volantazo y ¡oh! ¿No? Porque creo que entre más terquedad o entre más, creo que en la película de todos en la vida, generalmente pues el primer mensaje de rectificación de curso pues vendría con una situación en la que te hace ojitos, pero si decido evadir eso, pues después te va a hacer así con la mano. Si decido evadirlo, después te va a jalar hasta que después te da algo en la cabeza para que me dé cuenta que el problema no está allá afuera, sino que que donde tengo que actuar soy yo. Pero creo que el poder evitar que es como digo siempre, que al nuevo santo que yo canonicé en mi corazón, San Juan Gabriel, ¿no? Con su canción ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad de tener que llegar al golpe en la cabeza si lo puedo empezar a observar, ¿no? Con los lenguajes sutiles. Y creo que esa es la parte en la que desde antes los oráculos y las que leen las cartas o la mano o las cosas, ¿no? Era el poder ir con una persona que si está externa a ti y tiene una forma de percibir las cosas, podría percibir algo que mi cabeza no me deja ver, ¿no? Entonces, pero creo que simplemente el percibir la magia tiene muchos niveles, como el simple hecho de ver que, pues, una montaña, una playa, o sea, como no sé, pero la forma en la que está hecha una flor, cómo sabe que ese tipo de cosas creo que es, si podemos alejarnos un poco de la felicidad artificial que hemos creado, nos podríamos dar cuenta que toda esa magia o energía o esa conciencia que es la que hace que todo se cree está constantemente a nuestra disposición. Y tenía un maestro que decía que podíamos desarrollar como paranoia iluminada. Él le decía, o sea, en lugar de pensar que todo el mundo está confabulado para hacerte la vida de cuadritos, mejor empezar a verlo como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Sobre todo cuando le empiezo a quitar el poder a las cosas y a las personas de que me hicieron algo, sino empezar a, lo hemos recalcado muchas veces, hacerme responsable. Pero creo que es bonito cuando estás abierto a eso, como el poder ir de viaje, por ejemplo, y a veces en lugar de decir a las 10 de la mañana estoy viendo este monumento, a las 12 voy a comer aquí, a las 3 de la tarde voy a pasar esto. Y creo que hay veces en las que un día sales, caminas y dices a donde me lleve lo que me tenga que llevar, ¿no? No sin plan, no para actuar, porque eso lo hemos calcado mucho aquí, para actuar sin un rumbo de dirección, pero el poder estar abiertos a incorporar las diferentes variables que te pueden llegar muchas veces en una canción, en un mensaje, en un libro, en algo, y el poder estar atentos
Quizás algo puede la mente racional decir son puras tonterías, pero creo que si vamos afinando eso, nos vamos dando cuenta de que todo está mágicamente entretejido. Uh-huh. ¿Qué opinas tú? Pues fíjate, ahorita que empezaste hablando de la magia, yo voy a buscar algo, si me dan permiso, que quiero aquí leer, que a mí me llegó mucho, me tocó mucho una definición de una caricatura, literal, del mago Merlín. Sí, me la mandaste. A mí me tocó mucho porque te voy a decir ahorita, les voy a compartir lo que creo yo de la magia. Fíjate. Espérame, déjame y lo busco. Ahorita les digo. Le voy a ayudar a Chayo, porque me lo mandó. A ver. Ahorita les digo en dónde está, porque a mí me dejó mucho... Ay, no lo encuentro, Rafa, no puede ser. Espera un momento, usa tu magia para usar tu intuición. A ver. Ya la encontré. Fíjense, Súper, dice, llegará un día, dijo Merlín, el mago, en el que entenderás que todo el universo vive dentro de ti. Entonces serás mago. Como mago, no vives en el mundo vive dentro de ti. Cuando esto suceda, comenzarás a manifestarte, lo que llamamos manifestar, lo que llamamos magia, en lugar de atraer. Y entenderás que no te estás perdiendo nada. Simplemente no has visto dentro de ti lo que tanto buscas. A mí me llegó muchísimo desde una caricatura del mago Merlín, pero creo que es sumamente sabia, porque yo creo que cuando podemos entender que el mundo material en realidad, todo este mundo maravilloso, hermosísimo, que es una cuestión, de verdad, si te pones a observar, wow, la naturaleza, la noche, el día, las estrellas, las flores, el mar, las plantas, y que somos algo mucho más allá que la materia, que en realidad soy todo y todos. Si podemos ver que Dios es esa energía, esa fuerza, esa electricidad que rodea todo lo que tiene materia, le da vida, y que mueve todo las leyes y fuerzas que rigen el universo, y que Chayo, la materia, la rodea un pedacito de Dios, un fragmentito de esa fuerza enorme, de esa electricidad, de esa energía de amor tan pura que efectivamente crea todo, transforma y destruye. No, más bien, destruye y transforma es lo mismo, sostiene. Uh-huh. Y que el mismo fragmento de Dios, de esa fuerza de amor que me rodea, que es luz, electricidad, si lo unimos a la ciencia, pues es la electricidad que suministra a las células, a los átomos para estar en movimiento, le da vida. Ese mismo campo electromagnético, hablando científicamente, o fuerza y electricidad, energía de amor, que es Dios, está en todo. Está en cada cosa que tiene materia viva, en todo. Estrellas, planetas, plantas, animales, humanos, todo, absolutamente todo. Cuando en mi mente racional, que es parte de esta materia, cuando puedo en esta computadora programar y repetir y seguir insistiendo en esa idea de que en realidad mi verdadera naturaleza es esa esencia, esa electricidad, luz, amor y conciencia, que esa es mi verdadera naturaleza y que es idéntica a la de todos los seres humanos, a la de todos los animales, a todos los planetas, la cucaracha, la mosca, el elefante, el planeta Tierra, la estrella y demás, podemos, como decía Merlín, entonces nos volvemos magos porque entendemos que todo está dentro de mí. Uh-huh. En realidad somos muchísimo más allá. Estamos viviendo una experiencia terrenal, sí, una experiencia para seguir desarrollando y creciendo en luz y en amor. Y que toda este yo unido al yo de todo y todos, formamos ese todo, formamos ese
Dios, que soy con Dios, que todo es con Dios, que podemos ver que Dios está en la mariposa, el pájaro, el árbol, la cucaracha. O sea, si nos ponemos a observar a una cucaracha, también es una cosa perfecta. La programación mental que traigo yo, que fuchi las cucarachas, es otra cosa. Pero en realidad es algo maravilloso. Todos los seres vivos que están en este planeta tienen su función en el ecosistema para el equilibrio. O sea, en realidad es cuestión tan simple de meter ese archivo en nuestra mente y poder ver con estos ojos a cada ser vivo como un digamos, un prójimo igual que yo, que su verdadera naturaleza es igual que la mía. La diferencia es que yo puedo entenderlo. Ellos no, pero ellos tienen la mismita alma que yo. Tienen, o sea, vienen del mismo lugar que yo, vienen del mismo todo. Dios está en ellos. Pues decimos que Dios es omnipresente, está en todo y en todos. Pues literal, si nos ponemos realmente, que creo que es donde vendría el verdadero conocimiento, más que de los libros, del poder yo programar y entender aquí, que es tan sencillo como que, porque lo repetimos y nos los enseñan, es que Dios es omnipresente, está en todo y en todos. Ajá. Pero ¿qué es en realidad que Dios esté en todo y en todos? Pues también está en el animal, en cualquier tipo de animal, en cualquier tipo de insecto, en cualquier tipo de planta, en cualquier tipo de estrella, planeta, etc. Imagínate llegar a esa magia, a ser ese mago en donde podemos sentir que estoy en todos. Soy con Dios y estoy en todos. Pues creo que ahí está la verdadera magia, el poder entender. Deja tú entender podemos entender y saberlo, pero el poder vivirlo, el poder comprenderlo, el poder entender y que todos los humanos que tienen la misma libre albedrío como yo, todos soy yo y todos me están ayudando a ver las cosas que yo como humano tengo que cambiar para poder seguir desarrollándome espiritualmente. O sea, todo lo que veo que no me gusta, pues es lo que tengo que cambiar. O sea, es gracias por demostrármelo, gracias por demostrármelo. O sea, creo, pues quizá vuelvo a caer en lo mismo que digo siempre, en la simplicidad de programarme, la simpleza de el entender que Dios está en todo, que nosotros creamos nuestra realidad, que cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, creamos nuestra realidad, en vaciar las emociones negativas. En el episodio pasado que hablábamos de la intuición, pues para poder escuchar la intuición, el otro día leí en clase un cuentito muy bonito que creo que venía del libro de Osho, pero no me acuerdo bien de cuál venía. En realidad no importa de dónde venía porque es un cuento de la sabiduría zen, que hablaba llega un profesor que tenía muchísimo conocimiento, un profesor con doctorados y maestrías y para acá en miles de cosas de desarrollos y guaraguartata. Y llegó con el maestro zen y le decía que venía con muchas preguntas y le hace muchas preguntas sobre Dios, sobre el nirvana, sobre la existencia humana, sobre el qué pasa después de la muerte, sobre la psique humana, miles de preguntas que traía porque tenía muchísimo conocimiento intelectual. Y el maestro nada más lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y entonces cuando termina de hablar, el profesor le dice, es que vengo a que usted me conteste estas preguntas. Y entonces el maestro contesta y le dice, debes de venir bien cansado. Dijo, espérate tantito, debes de venir bien cansado. Subiste toda esta montaña para llegar hasta aquí. Déjame y te sirvo un té porque debes de venir muy cansado. Y quizá las respuestas a tus preguntas lleguen mientras tomas el té. O quizá antes. Y entonces dice el cuento que el profesor piensa, loco, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo que mis preguntas van a venir cuando tome el té, mis respuestas? Está loco, pero bueno, me tomaré el té. Y entonces empieza, el maestro llega y le sirve su taza de té y al estarle sirviendo se empieza
a derramar de la taza, cae al platito de la taza, empieza a derramarse del platito y estaba a punto de caerse al piso el té cuando ya se desespera el profesor y le dice, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Por qué sigue sirviendo? Entonces le dice, mira, ¿por qué sigue sirviendo si se está derramando todo el té? Y le contesta, así llegaste tú. Tú llegaste aquí con tu mente llena de preguntas, conocimiento, entendimiento intelectual, tarara. Pero eres bien inteligente. Dijo, eres bien inteligente porque te diste cuenta que si yo seguía sirviendo se iba a derramar al piso. Dijo, así como tú llegaste, ¿qué te parece si te vas y vacías tu taza? En este sentido, vaciar tu taza era vaciar la mente. Dijo, porque necesitas un espacio abierto dentro de ti para poder escuchar las respuestas a tus preguntas. Todo lo que estamos buscando está dentro. Que lo voy a conectar este episodio con el pasado y la intuición. Todo lo que estamos buscando afuera está dentro, pero tenemos que dejar ese espacio abierto para poder sentir esa sensación de poder observar una planta y poder ver, más allá de lo que se ve a simple vista, poder ver que está esa planta, o sea, que Dios está en esa planta, que esa planta tiene la misma verdadera naturaleza que yo y que el resto. Todo esto porque dijiste la magia. Creo que el ser mago es poder, como dijo Merlín, entender que el universo está en mí. Claro. Y ahorita con todo esto que dices, obviamente, pues, o sea, mi mente se va a todos los diferentes lugares a hacer conexiones, porque precisamente el mago es una de los arcanos mayores del tarot, que precisamente habla de esta capacidad o de nosotros de poder actuar con el mundo así. Si nos vamos al Kybalión, como es adentro, es afuera. Si nos vamos a los fractales, que todo es un holograma de lo mismo. Esta historia bonita de Merlín, está también la foto de la película de Disney, porque si lo vemos simbólicamente, o sea, Merlín estaba instruyendo a Arturo que iba a ser rey para que fuera un rey justo, ¿no? No un dictador, sino un líder integrado. Entonces, el que lo convirtiera a él en las diferentes formas, porque lo convierte en pájaro, lo convierte en pez, lo convierte en todo, para poderle enseñar, ¿no? Cómo es estar conectado con toda la creación y con todo, y poder reinar desde ahí, tomando en cuenta las consideraciones de todos, porque si lo vemos simbólicamente, está un anciano, ¿no? Que representa la sabiduría, y está alguien, un niñito joven, que es nuestra parte, que tiene que ser educada para entender que todos estamos conectados, y la importancia, así como decías de la cucaracha, la importancia de ver que si yo puedo salirme de mi yo-yo y poder empatizar con la otra persona, poder ponerme en los zapatos de otra persona, y persona no solamente humana, sino persona de otra especie, entonces tendríamos una interacción completamente distinta, porque estaríamos en conciencia, sabiendo que todos estamos conectados, y el poder empezar a integrar esto. Por ejemplo, el que en la India que dicen Namaste, precisamente pues es un recordatorio, porque quiere decir mi luz interna reconoce tu luz interna. Entonces es un bonito recordatorio, pero la cuestión, como siempre hemos dicho, es ponerla en práctica, y para mí es muy bonito el empezar a vivir la vida, por eso decía de Harry Potter, porque si te empiezas a dar cuenta, si empiezas a soltar el control y empiezas a observarte precisamente en este nivel mágico, empiezas a darte cuenta cómo hay tantas cosas que tienen o sea, dejas de estar controlando y se empieza a acomodar todo de una forma u otra, como cuando tomamos el vuelo ese, que si nos cancelaban y que si no nos cancelaban, y ya estamos tomando apuntes y esto, y si rentamos el coche y no rentamos, y organizándonos con toda la gente porque la conexión ya la habíamos perdido. Sí. Y resultó que llegamos y el vuelo de segundo se había cancelado, y ni siquiera tuvo que pasar todo eso, ¿no? Entonces, creo que el poder dejarte asombrar, esa es la palabra que me gusta, asombrarte del milagro en el que vivimos, para mí una de las herramientas o una de las formas en las que
a mí me quedó maravillado, independientemente de ver un paisaje en la naturaleza o presenciar cómo todo se va creando. Para mí, por ejemplo, en el momento en el que hacemos constelaciones, ¿no? Que para mí es una herramienta muy querida porque para mí simboliza todo esto. Simboliza en mis épocas antipalabra Dios, ¿no? Era cuando yo decía que lo que mueve estas cosas es la mano de Dios, porque es un ejercicio en el cual no tiene que haber cabeza, tiene que haber una estructura, y la interacción del sistema y la energía de todos hace que se muestren cosas que solo no hubieras podido ver, ¿no? Que trasciende la cabeza. Y para mí, precisamente, es como un recordatorio, precisamente, todo el tiempo, de que esta magia está a nuestro alrededor, pero depende de mí si quiero vivir en un mundo mágico o si quiero vivir en un mundo de tinieblas, ¿no? Y eso es algo en el que empiezas a confiar cada vez más y se empieza a ser muy divertido, creo, la vida, cuando empezamos a tomar estas pequeñas indicaciones de todo lo que está ocurriendo. Y puede ser que haya gente que te diga que estás loco, pero si las empiezas a integrar, hay mucha información que viene ahí, ¿no? Incluso creo que la magia se puede empezar a dar desde hace mucho tiempo. Hace unos capítulos hablábamos de revisar el pasado con sabiduría. Hablábamos también de personajes cercanos a tu película, pero creo que también si hacemos una revisión, ¿no? De nuestro historial y de personajes que llegaron a tu vida de forma no en papel espectacular, sino que vinieron un capítulo de tu película y dieron una información precisa, sobre todo cuando sientes que no tenías nada que ver con esa persona o que el comportamiento era completamente foráneo. Yo en mi caso me he dado cuenta que desde ahí ya esta magia me estaba diciendo: pon atención a esto y pon atención, porque ahí es cuando muchas veces, no, eso no tiene nada que ver conmigo, o yo no tengo eso, ¿no? Y sí, si lo estamos viendo en nuestra película, en nuestra realidad, por más disparatado o por más opuesto a lo que la cabeza quiera decir que no tiene nada que ver conmigo, sí tiene que ver conmigo. Es una cosecha de lo que yo estoy, claro, de lo que yo sembré, ¿no? Y a veces llega también de forma muy inesperada a como nosotros pensamos. Claro. Que viene. Claro, sí. Yo creo que, o yo veo mucho la magia en el precisamente cómo se mueve, o sea, cómo funciona la naturaleza. Tengo yo de un tiempo para acá, la naturaleza, me refiero a lo natural. Sí. Tengo un tiempo para acá que realmente me siento muy como atraída, mi atención mental hacia el observar el cómo funciona la naturaleza, el orden, deja tú el orden, sino el movimiento perfecto, sí, incluyendo obviamente la ley de la acción y reacción, la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, o sea, las leyes que hacen que el universo entero se mueva, funcione en este perfecto orden, que el sol caliente la tierra, que la tierra se mueva sobre su propio eje, la noche, el día, qué pasa con la marea, con la luna, cómo impacta la energía, el cómo los animales salvajes, o sea, y la magia, para mí el gran mago es Dios, y como sí, somos todo, la materia lo rodea un fragmento de Dios, que es lo que le da vida, pues entonces la magia está en todos y en todo, porque Dios está en todo y en todos. Y para mí Él es el gran mago, que es digamos, es esto que en realidad mueve todo en este orden tan perfecto de la materia. Y creo que al ser parte nosotros de esta naturaleza, de este universo, galaxia, etcétera, etcétera. O sea, el ser nosotros parte de la materia, pues formamos parte de esta maravillosa, más bien este maravilloso equilibrio del ecosistema. Nosotros somos parte. Y el poder regresar a fluir, a escuchar esta natural manera de relacionarnos con el ecosistema, con el universo, con
con la noche, el día, las plantas, lo mismo que hacen todos los demás seres vivos, todos excepto el humano, porque el humano, precisamente por estar entendiendo todo y conociendo todo, nos fuimos separando un poquitito del flujo natural, fuimos creando cosas herramientas que nos fueron ayudando, como la rueda y luego eso que fue el fuego, etcétera, etcétera, lo fuimos descubriendo, etcétera, etcétera, que nos fue haciendo, se fue desarrollando el cerebro y fuimos creando muchas cosas. Está maravilloso. Creo que estamos en el punto en donde podemos regresar a integrarnos con lo natural, claro, con todas las herramientas que ha creado el humano, solamente que usando estas herramientas que hemos creado como humanos para contribuir en el desarrollo del ecosistema desde una manera natural, no queriendo cambiar el ecosistema, ¿sí? Entonces creo que la magia está en lo natural, así de sencillo. Sí, yo como último comentario quisiera hacer, porque cuando estabas leyendo eso me gustó mucho que dice, no lo atraes, lo manifiestas, ¿no? Y eso a mí me hace mucho sentido porque creo que el cerebro es tan práctico y tan certero que las instrucciones que yo le doy tienen mucho que ver. O sea, si vemos, por ejemplo, dice el Génesis, en el inicio era la palabra y la palabra era con Dios, ¿no? Porque el cómo yo programe mi cerebro impacta mucho mis acciones. Y yo en este particular, con este verbo en particular, sí a veces me crea cierto ruido porque el verbo atraer implica inacción. O sea, el que yo atraiga la abundancia y atraiga el amor quiere decir que yo aquí sentado en este sillón, nada más por atraerlo, claro, lo voy a tener. Y eso es importante porque yo estoy usando un verbo de inacción, ¿no? O sea, es más bien lo contrario. Voy a actuar en conciencia con Dios y eso es lo que va a hacer que se manifieste en mi vida en cómo cosecho lo que siembro. Que eso es lo que sí creo porque siempre digo, en este momento a Ganesha, Shiva, la Virgen, Jesús, la Pachamama, el universo, a quien quiera, alguien está pidiendo algo. O sea, si el pedir fuera suficiente causa para que las cosas vinieran, pues todos ya en el planeta deberíamos de estar sanísimos, guapísimos, con la parejísima y riquísimos, porque es lo que de una u otra forma pedimos, ¿no? Entonces, esa es la parte, creo, importante de pasar esta responsabilidad a la conciencia del actuar, para entonces sí manifestar lo que yo hice. Claro. Sí, que eso ya es todo lo que hemos hablado durante algunos episodios sobre la comunicación, porque la manera como me comunico conmigo mismo es cómo se va programando mi cerebro, porque también muchas veces el manifestar, la gente a veces piensa que el manifestar es que solo yo me imagino que ya estoy en mi casa nueva y voy a hacer que mi casa nueva llegue. Más bien, habría que acomodar muy bien dentro de este flujo natural, dentro de esta magia del universo, de cómo se mueve todo, que eso es la magia, habría que acomodar qué es el manifestar. Y para mí es el manifestar lo que acabas de decir ahorita, es yo acciono y Dios acomoda los frutos de mis acciones o las reacciones de mis acciones, y entonces lo que yo puedo accionar para tener una casa nueva, pues necesito dinero para tener una casa nueva, entonces yo acciono siendo generosa, entonces por las leyes de la magia, cómo funciona el universo, voy a recibir dinero suelto el control y entonces puedo construir o comprar mi casa de los sueños. No es que porque la piense va a aparecer. Correcto. ¿Verdad? Pues muy bien. Así que a vivir y sentir la magia en todo lo que nos rodea. Gracias. Gracias.